Bien, amigos, es posible que si el que nos ve el programa ahora es una persona muy joven, o de repente que no estuvo en el Perú, que no se enteró de lo que pasó con la operación Chavín de Huántar y qué está pasando acá, deba conocer algunos detalles antes de entrar al fondo de la entrevista que estamos teniendo con Francisco Tudela. Pero estamos con un sobreviviente, con el principal sobreviviente, el principal rehén de la operación Chavín de Huántar, que es el ex canciller Francisco Tudela. Y aquí queremos preguntarle, Pancho, cuéntanos muy brevemente, por favor, tu experiencia ahí en la Embajada de Japón, porque después queremos hablar de lo que ha pasado con Francisco Eguiguren y esta posición de él, este comentario de él que señala que sería prácticamente ya inevitable la derrota del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos por parte de estas ONGs o familias proterroristas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si nos puedes contar en muy breves segundos y por qué tú eras el principal personaje a ser ejecutado en esa embajada. Bueno, yo era canciller del Perú en ese momento y probablemente tenía un protagonismo visible por las negociaciones con el Ecuador después del conflicto del CENEPA. Habíamos llevado a cabo exitosamente una reunión en Lima, el intercambio de los impases con el Ecuador en Quito, la Declaración de Buenos Aires y finalmente el Acuerdo de Santiago, donde el Ecuador había reconocido que toda negociación sería conforme al protocolo de Río de Janeiro, de tal manera que estas ideas de que el protocolo era parcialmente inejecutable o era nulo, por primera vez en 40 años fueron abandonadas por el Ecuador. Fue un gran logro diplomático. El triunfo del derecho al que referías en la anterior secuencia. El triunfo del derecho. Y entonces, claro, eso debe haberme dado cierto protagonismo en la época, y los terroristas al tomar la embajada y hacerse de todos los invitados, evidentemente jerarquizaron a sus rehenes. Dieron, digamos, precio a las cabezas. Y tu cabeza tenía más precio. No solo tenía más precio, sino que por alguna razón obsesiva yo tenía que morir. Y entonces Néstor Serpa Cartolini me dijo que tenía gran respeto por mí, pero que yo debía comprender que él tenía que matarme. O sea, él era tu asesino y estaba listo para disparar. Él había encargado a otro que fuese mi asesino, que estaba todo el tiempo junto a mí y que finalmente trató de matarme. O sea, el ejecutor era otra persona que ya estaba con la bala con tu nombre. Con 3 balas con mi nombre. Una me rozó, la otra no me dio, la tercera me dio. Y una granada, me llevé 60 esquirlas de granada en el cuerpo. Conservo 18 hasta el día de hoy en el cuerpo. Pero eso es el desenlace de esta situación. Fueron 4 meses. 4 meses de vejaciones, 4 meses de incertidumbre, no solo para nosotros. Terrible incertidumbre para nuestras familias, para nuestros hijos, que no sabían si viviríamos o moriríamos. Y esto duró 4 meses, sin agua, sin luz eléctrica, sin ver la luz del sol, encerrados en unos cuartos, durante 126 días. Esa es la crisis de los rehenes en síntesis. Para mí era además dramático porque habiendo logrado el Acuerdo de Santiago, yo me embarcaba en 2 días más para Brasilia para iniciar el proceso de las conversaciones respecto ya a la demarcación. Y eso fue interrumpido, paralizado. O sea, todo el proceso que debió haber tomado unos 6 o 7 meses más, se vio completamente bloqueado por la intervención terrorista y luego bloqueado por tensiones subsiguientes a la liberación. Y entonces, de tal manera que fue un gran golpe a la política exterior del Perú, independientemente de que fue un gran golpe a todos los peruanos, porque los rehenes de la embajada japonesa, de la residencia del embajador japonés, claro, físicamente éramos nosotros, pero lo que habían hecho los terroristas era de tomar de rehenes a todo el Perú y tener a todo el Perú en vilo. Y entonces ahí se produce la entrada, la irrupción de este comando. Y los comandos liberan
casi la totalidad, hay unas bajas en el campo militar y civil y se produce el enfrentamiento y la muerte de los terroristas. Correcto, se produce una operación militar sin precedentes en la historia de las fuerzas especiales mundiales, que es estudiada en todas las escuelas de guerra del mundo. ¿Tú pensaste que ibas a morir? Sí, claro. Yo pensé que digamos, tenía pocas probabilidades de salir con vida, pero que debía tratar. ¿Tenías miedo? En el momento mismo ya no. Antes sí. Claro, uno es un ser humano, a menos que uno sea un irresponsable, uno tiene miedo, por supuesto. Pero siento que nunca nunca me dejé dominar por el miedo. Y entonces entra este grupo y finalmente... Yo quisiera aclarar las circunstancias sí, en claro. las cuales entra. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. El estado de emergencia había sido declarado en el departamento de Lima, por lo cual el Ejecutivo tenía las facultades para utilizar a las Fuerzas Armadas en una operación de rescate. Se había pactado con el Japón en el Acuerdo de Toronto no utilizar la fuerza a menos que la integridad física y psíquica de los rehenes se viese seriamente amenazada. Los terroristas tenían conocimiento del Acuerdo de Toronto, se les entregó el texto y lo violaron. Y una semana antes del rescate, los terroristas prohibieron la asistencia médica a los rehenes. Había mucha gente mayor, estaba el presidente de la Corte Suprema, que era cardíaco. Había gente que realmente estaba mal de salud para presionar al gobierno, de una manera absolutamente temeraria e irresponsable. Y naturalmente eso liberó, de acuerdo a la letra del Acuerdo de Toronto, al gobierno del Perú de abstenerse de utilizar la fuerza. O sea, estaba técnicamente, legalmente... impecable. Impecable. Tenía las facultades que le daban todos los convenios para poder intervenir militarmente. Correcto. Legal local e internacionalmente. Local e internacionalmente. Entonces, en esa condición de Estado de Derecho y de uso de la fuerza y de facultad, ingresan los comandos y los rescatan a ustedes. Y hacen un rescate extraordinario. Ahora, eso fue lo que ocurrió hace bastante tiempo en el Perú. Hace muchos años, 1997. Pero alguien dijo que ahí había habido un asesinato de ciertos terroristas y dijo que vio a un terrorista que estaba vivo y que lo había sido ultimado por estos comandos y se produce entonces una situación de demanda del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora, según dice, el miembro de el doctor Francisco Eguiguren, podría prácticamente perderse esto porque ya no hay escapatoria. El presidente de la República ha dicho, no vamos a aceptar y no vamos a pagar un sol, no vamos a reconocer esto. Pero ahí se plantea, Pancho, una situación que también es difícil de dilucidar cómo se va a resolver. ¿Qué piensas tú y qué va a ocurrir ahí? Bueno, en primer lugar, no hay que confundir el derecho con la ideología política. O sea, no hay que tener posiciones en las cuales se afirman cosas porque uno está alineado en el lado izquierdo del espectro político. Uno tiene que tener, respecto a estos casos, una visión jurídica. La visión jurídica, en este caso, es la siguiente. Un ciudadano japonés, cercano a los terroristas, dicho sea de paso, de apellido Ogura, es quien denuncia estas ejecuciones que él supone que han ocurrido. Lo denuncia desde el Japón. Jamás viene al Perú a declarar, jamás acepta venir al Perú a declarar. Es en base a ese único testimonio que la Comisión de la Verdad en su informe presume que se han producido estas ejecuciones extrajudiciales. Claro, y entonces es a partir del informe de la Comisión de la Verdad que empieza a desarrollarse esta bola de nieve que ha terminado llevándonos a la Corte Interamericana. O sea, uno de los insumos es lo que sale de la Comisión de la Verdad. Es el insumo principal. Las declaraciones de Ogura se plasman en el informe de la Comisión de la Verdad y luego de ahí pasan al Fuero Judicial. Esa es la realidad. Luego vienen historias, se plantean nuevas hipótesis, pero el fondo
del asunto es que el acusado no es quien debe demostrar que es inocente. Es el acusador quien debe demostrar la culpabilidad. El Estado peruano ha llevado a cabo un proceso en el cual yo he sido testigo como muchas otras personas y no ha podido demostrar que se ha producido una ejecución extrajudicial. Ogura no ha podido demostrar lo que ha Ogura señalado. no tiene nada que demostrar. Ogura hace unas declaraciones. Esas declaraciones son recogidas en el informe de la Comisión de la Verdad, la cual las da por ciertas. Esto, naturalmente, es objeto de una denuncia penal y se siguen procesos. En ninguno de esos procesos se logra determinar la culpabilidad, primero de nadie en particular, ni de los comandos en conjunto, respecto a una ejecución extrajudicial, ni se logra demostrar que hayan ocurrido. De tal manera que si esto va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues evidentemente tiene que resolverse en función del debido proceso. Esto es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a rehacer el proceso, no va a actuar las pruebas que se han actuado en el proceso. Lo que la Corte Interamericana tiene que hacer es determinar si el proceso peruano ha sido correcto o no. Y entonces yo no veo por qué la situación de los comandos tenga que ser delicada, si es que el proceso ha sido bien llevado, como aparentemente ha sido bien llevado. De tal manera que esta es una inferencia, el decir que la posición del caso Chavín de Huántar es una posición muy delicada, es una inferencia ideológica, pero no es una inferencia jurídica. ¿Te refieres que la ideología viene de parte de Eguiguren? Bueno, yo creo que hay un tema ideológico, no solamente en él, sino en todo un grupo de personas respecto a estos temas. O sea, que da la digamos, hay lo que los franceses llaman un parti pris. Esto es una petición de principio a favor de alguien. O sea, quisieran que pase eso, en realidad, más que describir lo que debería ocurrir, sino es un poco su corazoncito, digamos. ¿Por dónde va? Correcto, el wishful thinking, es pensar con el corazón, ¿no? Así es. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, Pancho, y regresamos para continuar conversando aquí, amigos, en Redes y Poder. Permiso.